Hoy en One Way Podcast, espiritualidad y negocios. Soy Juan Méndez, soy empresario. Hace 10 años ya tengo empresas, múltiples rubros y servicios. Comencé este año a dar mentoría y quiero regalarte, compartirte mi experiencia que seguro te va a abrir caminos del emprendedurismo y de las empresas. Mi nombre es Juan Camilo Gallego, vengo de casi una década de dependencia emocional, crecí extrapolado a mi energía femenina, tuve muchos vínculos muy tóxicos, muy dependientes. Sé y conozco de que todos conectamos con esto mismo porque no nos han enseñado a mirarnos hacia adentro. Decirte que nada va a cambiar en tu realidad hasta que no mejores tu relación contigo mismo. Fue lo que yo tuve que entender después de muchos años de autoconocimiento para mejorarme. Es por eso que hoy trabajo con personas uno a uno y les brindo un servicio de acompañamiento porque sé que así como tú que estás hoy pasando por esto que es tan amargo, te puedo decir que hay una salida. El tema es que tú quieras. Vení a despertar con nosotros. One Way Podcast. Bueno, Juan, bienvenido nuevamente. Gracias. Hoy hay un día de energía, hoy es un día que la vamos a pasar lindo. Totalmente. Y con un cafecito rico Delicioso. esta vez. Ya ¿Tu me café tomo el está, mío no? yo. No lo Sí, tomaste. está acá, ya me lo tomo enseguida. Lo bajo por aquí, ahorita tomo un ratico. Pasa que calentito está mejor, así me quemé todo. Bueno, gracias por quedarte con nosotros en One Way Podcast. Hoy tenemos una charla muy interesante de negocios, para emprendedores, para empresarios y para aquel que quiera conectar la espiritualidad con los negocios. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con Juan, ¿ok? Bueno, Juancito, hoy el tema que quería tratar es cómo cuando uno crea negocios no te apaga la vida o no se te consume la vida, ¿ok? Vamos a tratar de poner un poquito así, ¿no? Un Contraste. Un contraste, muy bien. Vos vas a actuar como sos la persona espiritual que venís a traer luz acá, Ok. pero que sos un empresario incipiente que recién comienza. Claro. Yo, con un empresario con experiencia, pero sin espiritualidad o empezando a caminar el camino de la espiritualidad y viviendo más en el mundo más físico. Claro, Y vamos a claro. charlar un poquito qué es lo que te pasa a vos y qué es lo que me pasa a mí Claro. y cómo juntos podemos a la gente mostrarle que se puede entrelazar y que es necesario según lo que hoy nosotros estamos pensando o en esta charla puede llegar a quedar. ¿Ok? Claro. Ok, bueno, para comenzar, quiero dejar una reflexión. Empezar con que el empresario muchas veces hace un negocio buscando libertad, pero encuentra una cárcel. ¿Qué te dice esto, Juan? Yo te comento cómo fue mi experiencia. Caminando ya de más de 10 años como empresario, reconozco que al principio pude haber creado una empresa para tener libertad económica, sobre todo financiera, ¿no? Pero me di cuenta rápidamente que no Ok. era por ahí, que la libertad era más de tiempo, en mi caso. Claro. Puede ser que hoy, en la actualidad, muchos empresarios o emprendedores que nos están viendo y que tienen una empresa o un negocio, sientan que su negocio los atrapa, sientan que su negocio se ha vuelto como una cárcel, que al final habían armado un negocio para buscar una libertad y al final hoy sienten que están presos. ¿Qué me puedes decir vos cuando estás caminando ahora como empresario, Ok. pero tu camino hoy es más espiritual, ¿no? Claro. Entonces, total. yo no quisiera que te pase lo mismo. Yo creo que no te va a pasar porque vos espiritualmente tenés claro dónde está tu centro. Pero te Claro. hace un poco de sentido que la gente en el común pueda llegar a pensar que haciendo una empresa se puedan apagar. Claro. Mira, incluso este podcast para mí es muy revelador porque me va a aportar muchísimo. Tú tienes esa parte que es experiencial, que es obviamente la que a mí me falta, y hoy te estás chocando y volviéndote como a un origen, a un centro, Exacto. que es donde yo vengo de vivir mucho ahí. Entonces creo Exacto. que es un aporte mutuo que evidentemente ese contraste, pues boom, es una bomba. Bien, ahora, yo creo que en los negocios, yo desde donde lo veo y desde donde me posiciono, creo que se brotan en evidencia muchas cosas y la principal para mí es la relación con el dinero. Para mí es fundamental la relación con el dinero. Ojo, es inevitable que yo no lo lleve a lo espiritual y a lo interno porque un negocio es una extensión de uno mismo. La facturación es una extensión de uno mismo. Pero esa misma facturación en medida te va a mostrar como espejo
Lo mismo que te puede mostrar una relación cualquiera, es un vínculo Claro. al final. Una relación no habla específicamente de que sea pareja, hijos o mi esposa, no. Una relación es todo aquello con lo que te experimentas externo a ti, que en este caso en los negocios es pues, lo que todo el mundo queremos, progresar, Claro. prosperar, éxito en general. Nos vemos con muchos conflictos internos a la hora de relacionarnos con el dinero o con los negocios, que ahí es donde tú lo dijiste ahorita al inicio, que ves mucha gente, lo que hablamos ahorita, que tiene mucho dinero, tiene Sí. muchos negocios, pero no tiene paz, porque está posicionando su libertad en cuanto hay externo. Y aquí se vienen dos conceptos que son muy bonitos, que tú y yo hemos Sí, hablado de esto, sí. y es que la libertad, para mí, tiene dos puntos fundamentales. Uno, que es un estado intrínseco, Ajá. donde yo me siento libre porque yo internamente estoy bien conmigo mismo, porque domino las cosas externas y no deposito el poder de cómo yo me siento a lo externo, Ok. que es soy libre porque yo elijo mi propia paz. Ujú. Y segundo, que es el dominio de la economía. ¿Qué es para mí dominar la economía? No habla de cuántos números y cuántas cifras tengo yo en la cuenta, Ujú. sino de qué capacidad tengo yo de con lo que ingresa no necesitar gastarlo. Ok, ok. Eso. ok. Entonces, eso me pone a mí en un estado de libertad que tiene una dualidad. Afuera, como en dominio, y adentro, como de decidir yo estar bien y soy libre yo por el estado de cómo estoy yo internamente. Bueno, qué lindo lo que decís. Acá se abren dos puertas. Una es que, te escuché al principio, que sea una relación, o sea, el dinero, nos exterioriza un poco lo que somos, Total. ¿no? Una Total. relación en pareja hace sacar de alguna forma lo que nosotros necesitamos también, y ahí hay conflictos. Con el dinero pasa lo mismo. Total. Con el dinero, hasta que vos no lo tenés y empezás a tener una relación con el dinero, creo que el dinero lo que hace es mostrar más lo que intrínsecamente sos. Total. ¿Ok? Y ahí, ¿qué pasa? Pasa algo de que tampoco hay que demonizar el tema de ganar dinero. Claro. En el caso mío, por ejemplo, no tengo ningún problema en ganar dinero. De hecho, admiro a las personas que ganan dinero. Totalmente. Lo que yo no comparto hoy, después de un camino de espiritualidad que estoy llevando hace ya más de un año, o en un año, es saber que el dinero no hace a la felicidad específicamente. Y acá seguramente hay un debate porque todos pueden opinar y sería bueno que opinen en el sentido Sí, de claro. que si están de acuerdo o no, esto no tenemos la verdad absoluta, es nuestra interpretación, por lo menos la mía. Claro. Yo hoy, si vos me haces esa pregunta, con más intención y con más firmeza digo, el dinero para nada entrega la felicidad. A mí, por lo menos, lo veo desde un lado como un medio material para poder hacer otra cosa. El día de mañana, cuando no exista el dinero y volvamos al trueque o se intercambien otros bienes, otros servicios, será eso y no será Sí, el claro. dinero. Entonces, Totalmente. para mí, las personas que viven como su fin en sí mismo, el dinero, hacen que en algún momento, como volvimos al inicio de este podcast, que el negocio no te vaya perdiendo la vida, digamos, no te vaya desviando. Claro. Entonces, cuando vos te desvías para el dinero, que es tu objetivo, nada más que tu objetivo, dejas de disfrutar lo que te pasa y empezás a perder. ¿Qué empezás a perder? Empezás a perder sobre todo paz. Yo he escuchado a muchos empresarios hoy que vienen hacia mí a preguntarme cómo hago para poder, o si vivo en paz o no, porque a ellos les pasa que, he escuchado, están vacíos o no tienen paz. Porque no saben, muchos están perdidos, no saben dónde ir, han hecho Claro. cosas, Claro. se han construido en el ser, han progresado, pero han quedado vacíos. Eso le costó la vida, eso le costó hoy estar vacíos. Claro. Entonces, acá es donde me gusta que tu aporte espiritual, para que tanto a mí como a muchos empresarios que pueden estar pasando eso, nos bajes a tierra o nos pongas en un centro. Y también, como dijiste vos estás empezando a tener tus empresas. Claro. Como vos hoy lo tenés de claro, ¿no? Que vas a venir siempre al centro. Sí. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué consejo le podemos dar al empresario que se dio duro a buscar trabajo, lo hizo tal, y eso lo reconocemos como un acto de valentía y de propósito, pero luego, ¿cómo nos damos cuenta o cómo le podemos enseñar para que tenga un clic y que vuelva al centro, para que siga haciendo su trabajo, pero que le dé paz, porque le ha robado mucho el hacer? ¿Me explico? Claro, claro. Mira, sino que al final lo que pasa es que yo considero que cuando tú te das a un exceso, no solamente el dinero, y te pegas tan duro que te devuelves, lo que pasa es que se acabaron las reafirmaciones y las excusas del vacío que tú tenías a extrapolar. Entonces, por eso al final
las personas cuando suelen estrellarse en que vuelven al origen, es el único camino que resta, como en tu caso te pasó. ¿Por qué? Porque al final el vacío de cada persona o las cosas por las cuales tiene que pasar existenciales, cada persona se extrapolan en algo, en algo. En la gente que es el dinero, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, viene mucho dado de creencias. Es decir, para mí el tema de Claro. construirme viene dado de lo que me enseñaron de acuerdo a lo que es construirse. La gente empuja porque contaron que hay que empujar en la vida, montar negocios, crecer, estudiar, según un adoctrinamiento que te contaron a ti que debería de ser. El debería de ser. Pero cuando tú te das cuenta que ese debería de ser Claro. estuvo no atendiéndote a ti, sino a unas complacencias a los tuyos, es como que toda la vida he hecho cosas que no son por mí lo que realmente a mí me gusta y yo elegía, sino porque estoy repitiendo unas lealtades de acuerdo a lo que yo interpreté que era la manera correcta de hacer las cosas, que es lo que le pasa mucho a los empresarios o a gente que factura mucho, se da cuenta de que estaba facturando sin sentido o en algo Claro. que ni le gustaba, Claro. o es gente que está en una carrera súper exitosa, la dejó y se puso a hacer otra cosa que todo Claro. el mundo lo juzga porque, uy, ¿cómo vas a salirte de ahí? Claro. Claro, porque estaba atendiendo cosas que lo separaban de sí mismo, cumpliéndole a otras personas solamente por una creencia pues interpretada y que inconscientemente fue arraigada. Qué lindo que llevas todo a la espiritualidad, por Sí, eso no- es que estás acá, porque me gusta cómo tu paradigma ve, tu cerebro ve constantemente, le busca el patrón. Y acá bajo a tierra para los empresarios, porque yo vengo de un mundo, yo vengo de una etapa donde el hacer era parte de mi vida, era como Claro. que va, ¿ok? Que ahora no significa que no haga, pero lo hago con otra intención. Y acá tocaste algo muy interesante que me gustaría regalarlo o Desarrollarlo exponerlo más todavía, Ok. que tiene que ver con que vos acabas de analizar desde la espiritualidad que muchos empresarios vienen arrastrando creencias, dogmas o culturas o en la familia, cómo manejó su papá o su mamá el dinero. Entonces, Claro. claro, ¿qué pasa después? Tiene sentido lo que decís, porque así como hablamos en el podcast anterior que de energía masculina y femenina, Total. nosotros traemos al presente cosas Total. que nos pasaron en el pasado. Sí. Lo mismo pasa con el negocio, Total. lo mismo pasa con el dinero. Si yo crecí en una familia donde uno de mis padres gastaba más de lo que producíamos y sentí un estrés porque yo me conté esa película también, voy a crecer probablemente con una diferencia con respecto quizás a otros hermanos que vieron otra cosa con el dinero. Porque voy a decir, Total. no, me va a dar miedo gastar, no voy a Total. gastar esto, porque Total. estamos muy condicionados desde la cuna, de lo familiar. Cuando uno después se pone una empresa o quiere armar un negocio, muchos de esos preconceptos adquiridos, que son paradigmas, que nosotros hoy tenemos la posibilidad de cortarlos y elegir nuestro camino, que es ahí donde está este podcast, para dar un poco de iluminación y para autorreferenciarnos, porque esto me pasó a mí, por ejemplo, y también vos colaborás con tu experiencia. Esto no es que lo hemos escuchado, esto es vivido, digamos. Entonces, me gustó lo que dijiste hace un rato, porque al final los empresarios que le está pasando eso hoy es porque tienen que revisar algo atrás. Claro, totalmente. ¿Qué le pasó en su familia? Total, mira, ¿Y qué inclusive- estamos trayendo al presente, no? Inclusive no llevándolo muy lejos, en mi caso, ¿qué es lo que sucede? Yo vengo de unas creencias muy escasas y muy limitadas, Mm. donde los conflictos de todo, de algún modo subcomunicaban que eran por el dinero. Entonces, el dinero, lo que te extrapola a ti son tus vacíos y tus carencias. Tu herida de abandono puede verse reflejada en el dinero, como una relación, como un patrón ahí marcado. Ah, ok, y no te mira. das cuenta, porque Ujú. tú puedes ser dependiente emocional del dinero. Si cuando sale Claro. dinero de tu cuenta te sientes mal y cuando entras súper feliz, estás moviendo tus emociones en base al dinero. Eres dependiente emocional al dinero. Wow, ¿escucharon eso, Esto empresario? como una pareja totalmente... Muy, muy interesante. Disculpa que te corte, pero Tranquilo, es algo muy... tranquilo. Dijiste que el empresario o el que está haciendo negocios está muy pendiente a lo que le entra y lo que le sale en la cuenta. Ahí hay que darse cuenta que eso te está... Es tu consumiendo. Cárcel. Te está consumiendo. Ahí tenés que salir. Como cuando estás en un vínculo, una pareja y estás Exacto. pendiente de si entra o Es lo sale y tu estrés depende de si esta persona está Una o no. dependencia emocional. Es exactamente lo mismo. Y Solamente que el dinero no te justamente- puede decir nada, digamos, ahí está. Claro. Y eso es lo que yo, por ejemplo, admiro mucho de ti. ¿Por qué? Porque para mí la persona realmente abundante es la que a mayor cantidad de caos soporta más paz. Que ese es para mí realmente Claro. el millonario. O sea, Claro. no es por cifra. Claro. La cifra importa, sí, hay una parte, sí. Claro. Pero realmente la esencia y en ese ser, que es la causa de todo, por eso tú me dijiste que te interesaba lo de cómo lo aterrizaba,
Porque creo que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la causa, no del efecto. Entonces, el negocio, el dinero, el ingreso, lo que sea, es el efecto. Y si tú quieres modificar los efectos, hay que atender la causa. En el mundo los efectos se cambian, es cambiando la causa. Y el ser, la extensión de lo que tú eres, eso es lo que hay que atender para poder modificar lo externo. Y es muy interesante lo que decís porque en el mundo empresarial generalmente el ser o lo espiritual no se le da importancia. De hecho, por eso es que armé este podcast. Este podcast llamado One Way, fundado y hosteado por un empresario que comienza a caminar un camino espiritual. Es para regalarle a todos los empresarios que están pasando por este estrés, este desafío de no tener paz, es de no comprender cómo manejar el dinero. No en la metodología, porque claro. Acá no le vamos a enseñar a cómo hacer cada uno un negocio. Seguramente deben facturar más y deben hacer más cosas. El tema es qué te está faltando de eso. Porque si haciendo, igual te sentís vacío, escuchalo a Juan porque lo que acaba de decir, yo por lo menos lo escuché. Claro. Y en base a eso es que vos me decís que me admirás. Claro. Y algo interesante, perdón, te interrumpo, algo interesante, es que el hecho de no ser espiritual hay que aclararlo. El hecho de que tú no trabajes en tu espiritualidad no quiere decir que no factures. Sí, no tiene nada que ver. Lo importante de la espiritualidad es el desde dónde lo haces. En algún momento vas a tener que venir al centro porque el peso va a ser demasiado que mirar de reojo a lo espiritual, que es lo que está uno adentro, y no conocerse. Es como patear la pelota más adelante. Quería decirte con respecto al contexto de que la gente no sabe que cuando vos decís me admirás no es porque yo he ganado un premio Nobel y nada. Si tiene que ver con esto que estamos hablando de que te he contado fuera de cámara, de que a mí nunca me interesó el dinero en sí. Total. Yo cuando hice las empresas nunca lo hice por el dinero. Lo hice por un deseo ferviente que tenía de ver, de crear algo que yo lo había imaginado muchas veces, lo había soñado, y que lo había sentido acá y que ya me exteriorizaba tanto que lo tenía que vomitar. Y vomitándolo era haciéndolo. Entonces yo nunca estuve preocupado por el dinero. Jamás. Y el dinero llegó. ¿No? Y que inconscientemente a lo mejor dabas pasos muy conscientes sin darte cuenta. Exacto. Porque tú en esa manera externa de los pasos que diste, que te llevaron a la materialización que tienes, fíjate que yo he hecho lo mismo, pero hacia adentro. Claro. Yo he tenido siempre inconscientemente conductas muy alineadas a llevar como fin ese fortalecimiento espiritual sin ser consciente de que estaba fortaleciéndome espiritualmente. Tú lo mismo en lo externo. Y ya mira lo bonito de... Por eso quería regalarle a la gente este encuentro, porque vos representás la parte espiritual que el empresario generalmente, y hablo por mí, no la tiene. Karen. O me atrevo a decir, no la tiene o la conoce muy poco. Claro. Y que el 80% o 90% de los empresarios ni siquiera lo quieren entender, lo ningunean. O sea, piensan que lo espiritual es de... lo sacan de fuera del juego. Y lo que no saben es que vive con nosotros todo el día. Porque el empresario no deja de ser papá, esposo, compañero, líder de iglesia o lo que fuera en la comunidad en lo que vive, amigo. Total. Luego de ser empresario, no podés seguir teniéndote ese skin. Tenés que conectar con tus amigos, te tiene que interesar lo que le pasa. Tenés que ir a hablar con tu familia y tenés que ser empático. Tu familia por ahí no cumple. No, ¿qué haces? Claro, tu familia por ahí no cumple los mismos roles que vos en la empresa, no está en tu empresa y no factura lo mismo y tiene otras necesidades. Total. Entonces ahí es donde el empresario deja de ser empresario y se tiene que convertir en una persona espiritual, humano. Un jefe una vez me dijo eso, no pierdas, no dejes de ser persona, me dijo. Y tenía toda la razón, y hoy lo entiendo con respecto a eso. Porque el mundo material en el que viven generalmente los empresarios, en el hacer, nos deja como un mundo fractal donde hay una cosa, está la otra, existe la otra. Si nos apuntamos mucho en el hacer, dejamos de ser. Y acá es donde es este mensaje para el empresario. El empresario que lo está escuchando, el compañero de a pie que no comprende todavía esto, pero le llama la atención esto. Bueno, amigo, le quiero decir que este es el paso en el que va a seguir. Si no es ahora, lo va a seguir en 5 años más o en 10 años más. Porque va a estar tan roto, va a estar tan vacío, que en algún momento se va a acercar. Y generalmente uno se acerca o a la iglesia, o a un grupo de ayuda, porque es más, hay adicciones que genera estar mucho a full, como Alcohólicos Anónimos, que tenés que ir porque tenés adicción a las drogas, al alcohol, etc. Al empresario o a la persona que está constantemente, porque no es solamente el empresario, en este podcast estamos hablando del empresario, pero al artista,
al Total. profesional que se dedicó a ser, no sé, cirujano plástico y le metió y se olvidó también. Le pasa lo mismo. Esto en realidad, ponelo vos que estás mirando. Si sos profesional, si sos artista, si sos músico, pero que tu pasión te engañó y te hizo una cárcel. No dejes que tu pasión te haga ser preso de tu propia pasión. No seas preso de tu propia pasión. Eso sería un consejo. Entonces, hoy yo puedo hablar de empresario, no puedo hablar de artista ni de otro profesional. Soy profesional igual, pero mi desarrollo lo hice empresarialmente. Por eso es que me parece que lo espiritual, Juan, más tarde o más temprano, la gente despierta. Y despierta de esta forma, ¿no? Comenzando a sentir algo adentro. El vacío ese que se siente, ¿no? Total. ¿Qué podemos hoy, vos que estás comenzando, ¿no? a trabajar en este camino empresarial, ¿qué te ha pasado este último mes? Porque yo te he escuchado renegar un poco con proveedores, con clientes, con esto. Ya empezaste y has venido acá y te he dicho, Juan, estás perdiendo la paz. Claro. Pues mira, ¿Viste qué interesante cómo te saca la... Claro, porque una cosa es tú entenderlo a nivel espiritual interno y otra cosa la materialización y el caminar de ese camino donde vas a ver en evidencia todos esos patrones reflejados. Entonces, una cosa es tú decir, yo estoy sanando mis patrones de creencias económicas escasas y decir, voy a empezar a caminar el camino del empresario donde hay que sacar dinero para esto, para lo otro. Saber y entender de que no porque tú estás sacando dinero quiere decir que vas a controlar todo lo externo como tú quisieras. Entonces, ahí es donde vas a ver espejos de situaciones que se salieron de tus manos. Entonces ahí vas a ver patrones de ti escasos que sientes que estás perdiendo algo, que algo no está haciendo como tú quieres. Entonces ahí tú meter la conciencia para volver a ponerte en el centro y entender que la intención de la que partes es explorar más que los resultados en sí. Es lo bonito de estarte mirando. Entonces, pues tú me has espejado muchísimas cosas ahorita, por eso te digo que este podcast, pues obviamente es un espejo muy grande para yo aprender muchísimo de esa parte tuya que ya tienes de experiencia, porque hoy me estoy dando durito contra las experiencias. Pero lo bueno es que vos tenés toda la materia probada de la espiritualidad. Entonces vos te das cuenta enseguida cuando te roba la paz algo. Exacto. Y si tenés a alguien como yo, que justo tenemos la suerte de vernos asiduamente, te puedo hacer un espejo y te puedo decir, Juancito, ahora te roba la paz, vos tenés la grandeza y el amor propio de poder escuchar lo que otro hombre o otro empresario te está diciendo y tomarlo como consejo. Hoy en el mundo en el que vivimos, anda a darle un consejo a un empresario. Exacto. No te lo deja. Para empezar a emprender, yo creo que desde el punto en que yo estoy y me percibo hoy, la mente a veces quiere todo deprisa, todo quiere rápido y te quiere sacar a buscar atajos, quiere sacarte a buscar maneras más rápidas de llegar. Y es donde yo, por no tener la necesidad que a lo mejor muchos tengan, por no tener esta parte espiritual fortalecida, digo, no, pero espera, si Juan hoy, en base a lo que ha pasado, que partió de esa fuerza, que era genuina, pero que hoy reconoce que a lo mejor era más desalineada, yo para qué estrellarme y llegar a lo mismo si tengo la sabiduría para comprender de que la intención de la que estoy partiendo es más que genuina conmigo mismo. Entonces lo uso de espejo para darme cuenta de por dónde no quiero ir. Eso es ser sabio, que lo tengo muy bien fortalecido, ahora materializándolo y poniéndole esa parte experiencial en una sola alineación, ¡boom! Te tengo mucha fe, Bonito. yo sé que vos vas a llegar muy lejos yo porque no ahora lo espiritual lo tenés muy, muy, muy claro y lo empresarial podemos trabajar juntos esto, así que no hay experiencia, claro. Vamos a renovar el café y para el segundo bloque quiero que comencemos a hablar de algo que dejaste picando recién que me parece muy importante, que tiene que ver cómo el ego nos interviene o nos juega una mala pasada buscando los resultados constantemente, ¿ok? Ok, me encanta. Ahí. Me encanta. Ahí volvemos. Si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, te invitamos a suscribirte. One Way Podcast. Bueno, volviendo a la idea de hace un instantes, que vos hablabas de que cuando uno quiere buscar resultados, ¿no? Y cuando está metido en el ajetreo, porque también le gusta, porque hubo una llama que viste que te quema y decir, avanzamos, que eso está buenísimo y es parte del proceso. Cuando nos damos cuenta que ese resultado nos empieza a ganar la vida, porque queremos ver resultados y por ende queremos controlar todo. Claro. Y acá hay todo un tema para desarrollar. Porque de título le podríamos poner delegar versus controlar, ¿no?
Controlar todo. Totalmente. ¿Qué pensás? Yo tengo una idea, pero quiero escucharte a vos. ¿Qué pensás con respecto a esto? Que ya estás adquiriendo experiencia con respecto a soltar, que lo vemos en el mundo espiritual mucho, a controlar. ¿Quién es el que manda y cómo podemos trabajar eso? Mira, fíjate que tú, por ejemplo, me reflejas muchísimo esa parte de mí que aún tiene un mindset muy de trabajador. Porque esto es lo que pasa con el tema de creencias que hablamos ahorita. Cuando uno viene entendiendo la cultura que uno viene, que es más escasa, uno viene muy, muy mentalizado en el tiempo por dinero. Entonces tú crees y mides mucho tu valía por cuánto haces. Entonces hoy que yo me estoy enfrentando al tema de que crear el LLC, empresa, que tener editor, que esto, yo quiero meter mano en todo porque siento que si no, no está bien hecho. Claro. Entonces ahí es donde viene mi conflicto sentido a contarme. Esa transición pequeña donde tú estás atravesando, identificas que listo, no, es que el verme como empresario y como crecer es soltar esto, delegarlo y entender que ceder el control a las cosas es el camino para yo empezar a desprenderme de esta vieja creencia, pero ahora me la he contado 27 años. Entonces ahí es como la dualidad de estar peleando, que hoy comprendo con claridad y tengo como la sabiduría para aterrizarlo y discernirlo aquí y acá, pero ojito, porque el tener la experiencia aquí es respirarla y... Bueno, qué bonito que te des cuenta rápido. Qué bonito que te des cuenta rápido, pero como yo soy una persona práctica, Claro. yo a veces no quiero... quiero que vos lo experimentes, pero de alguna forma... Total. Porque lo tenés que experimentar. Total. Lo bueno es que cuando vos lo experimentás 1 o 2 veces y me decís, che, estoy pasando por esto, y te digo enseguida, soltalo porque está bueno experimentarlo. Sí, claro. Pero hacelo 2 o 3 veces para saber cómo es, qué sentí. Yo voy a estar del otro lado de la puerta diciéndote, Sí. por acá no es, amigo. Vuelva al centro, que eso usted lo tiene muy claro. Vuelva al centro y comience. No, y la diferencia, por ejemplo, del espiritual al que no lo es que uno a veces tiene la necedad o la testarudez de que si tú ya estás del otro lado y me dices, Juan, por ahí no. No, yo tengo que darle para poder entender que no. Hoy tengo la sabiduría para entender que si tú me estás diciendo que no por ahí, no es por arrogancia ni por imposición. Es porque estás viendo de que por acá puedo rendir mejor. Y sobre todo porque los dos tenemos buena intención. Total. Esto parte la intención. La intención de cómo se lo dice. Yo, por ejemplo, te digo porque te quiero, porque te aprecio, porque sos un buen tipo y porque vos desde el primer día te abriste y dijiste, Juan, dame todos los consejos porque vos sos el que sabe de esto. Y cuando vos dejás recibir, es lo que hablábamos en energía masculina y femenina. Total. Cuando uno puede recibir, ¿qué hace después? Puede llenarse y Crecer. dar y crecer. Pero si uno no deja recibir nada, es el ego el que está hablando. Total. Entonces vos sos el único capo que sabe todo, el único bueno, ok, vaya, no pasará. A ver, yo lo pasé, yo lo digo porque así fui. No recibía consejo de nadie y yo dale para adelante. Lo interesante de esto es que pude darme cuenta enseguida. Entonces, volviendo al punto es, lo de delegar y lo de controlar se ve mucho, Juan, en el mundo empresarial. Y lo que el empresario no sabe es lo que desgasta eso. Desgasta controlar todo. Al inicio, cuando vos no tenés estructura, que ya vimos en otro podcast nuestro, y si no, pueden ir a mi canal, que hay programas para ir identificando las fases de la empresa. Pero hay un momento cuando vos no tenés, en la fase 2 o 3 de la empresa, que no tenés estructura, tenés que ser todo vos. Entonces, ¿a quién le vas a delegar cuando sos un empresario incipiente? A nadie, o a vos mismo. Pero ahí es una escuela. ¿Por qué? Porque como te hablás y cómo te delegás vos, es como después tenés que delegar y controlar a la estructura que tenés. ¿Qué cometemos muchas veces los empresarios? Hacemos micromanagement. Empezamos a hurgar, a preguntar, a no confiar en la gente que tenemos y a preguntarle paso a paso, minuto a minuto, qué hizo, qué no hizo, qué no hizo. ¿Por qué? Porque en realidad no confiamos. Y en realidad no es el problema del empleado, es el problema del empresario, del enfoque que tiene. Quiere controlarlo todo. Entonces llega un momento que el empresario tiene que comprender que si puso tal o cual persona y la capacitó, hizo el onboarding que tenía que hacer, le dio las herramientas y recursos, hay que dejarlo. Luego después sí, vendrá evaluaciones de desempeño y verás si vos te equivocaste y pusiste una persona que no tiene esas habilidades para cumplir el puesto, bueno, ahí, por más que vos hagas mucho espiritualidad, digamos, y la persona la vas a frustrar. Claro. Y vos ahí tenés que ser responsable por eso también. Entonces el empresario empieza a caminar un camino de responsabilidad absoluta.
Total. Que muchos empresarios que están mirando seguramente no se dan cuenta hoy, y algunos empezaron a pensar esto, que es cuando uno tiene una empresa, es mucho más responsable. Ya no es lo mismo que lo hagas vos solo. Ya tenés responsabilidad por vos y por todo el resto. Entonces ya no es lo mismo cómo te dirigías a los empleados, cómo te dirigías vos, qué hablás, cómo decís. Ya los chistes que usabas antes cuando teníamos 2 empleados y eran amigos, ya no, porque la gente lo puede tomar mal. Ya tenés otro tipo de responsabilidad donde te tenés que autogestionar. Esto pasa en la parte interna, ¿no? Como energía masculina y femenina que hemos visto, si el hombre tiene una responsabilidad mucho mayor en la pareja o en las relaciones, la energía masculina, porque es el que tiene que dar el centro, es el que tiene que dirigir. Le pasa a muchos empresarios que ellos piensan que no son los que tienen que dirigir y dar el centro de toda la empresa. No, sí. Ellos son los que crearon la comunidad. Entonces Claro. van a tener que hacer un esfuerzo para crecer, porque si no van a estar siempre quebrados, o la gente se le va a ir, o el negocio se le va a empezar a complicar tanto que lo va a comer, digamos. Entonces acá Totalmente. tu mirada es muy importante, Juan, porque el ego generalmente habla desde el control, ¿no? Sí, claro. Entonces el ego quiere controlar todo, el resultado. Mira, yo te diría algo. Lo que pasa con el control es que es muy importante y creo que entenderlo es fundamental, y desde donde lo veo tú me lo muestras muy clarito. Y es que mírate que la necesidad de control es igual a duda. Sí, sí. Es muy importante, y yo lo veo en la gente que es empresaria y que es tan grande en el tema empresarial. Sí, chingona, como dicen ustedes. Brutal. Muy chingona, que facturan mucho. Es la certeza que tienen de sí mismo. Cuando tú tienes la necesidad de controlar, es porque desconfías Claro. de que lo que se está delegando sea realmente como tú esperas que sea. Pero al mismo tiempo es una proyección de la mala delegación que tú estás dando. Entonces, esa misma duda lo que te hace es posicionarte en un querer mirar afuera, porque como no me estoy atendiendo a mí, Ay, qué duro que sos. Pero como no me dale, estoy dale, atendiendo dale. a mí, entonces prefiero catalogar lo de afuera y mirarlo de afuera para no mirarme a mí. Entonces, una propia proyección de mi desconfianza y mi irresponsabilidad conmigo mismo. Por eso quien está todo el tiempo mirando hacia afuera suele no crecer mucho en la vida. Por eso cuando controlas, no avanzas. Solo avanzas cuando sueltas, porque cuando sueltas, estás mirando lo realmente importante que es a ti. Y esto me lo digo, o sea, me lo cuento a mí porque es lo que me está pasando, y vengo ya hace poco diciendo lo que es con lo que me estoy enfrentando. Y verlo es muy interesante porque digo, con que no eras tan cabrón. Claro, porque está poniendo en evidencia esas circunstancias la desconfianza que aún tengo de mí, que la veo y me encanta hablarla y ponerla acá sobre la mesa y ponerme como el conejillo de Indias, porque me permite aún contármela más para reafirmarla con decisión en cada circunstancia que tengo enfrente. Entonces, Claro. controlar es sinónimo de duda, y la duda Claro. te saca de lo que sí tienes que realmente poner sobre la mesa. Y a la gente, entonces, ¿por qué le cuesta delegar mucho? ¿Por eso? ¿Porque es un espejo lo que le está pasando? La gente le cuesta delegar también porque necesita tener el control, ¿no, Juan? Sino que es que también viene dado por cualquier... o sea, a ver, es que aquí viene mucho en énfasis la experiencia de cada quien. Sí. Es decir, para mí el delegar puede significar una herida de abandono. Y o sea, puede que no tengan nada de la mano. Y a lo mejor tú digas, negocio con herida de abandono, pues ¿qué tiene que ver? Sí. Estás hablando de una acción de soltar. A lo mejor en algún momento de tu vida cuando soltaste, o en tu niñez cuando te cargaban o que te dejaste cargar, lo que recibiste fue cachetadas y patadas, no un abrazo y un cargar. Hoy en un negocio reflejado, el soltar y delegarle a alguien es recordar la desconfianza que te generó el sufrimiento de esa experiencia que viviste mal vivida por no comprenderla. Entonces, sin darnos cuenta, claro. hay patrones de Sí, heridas sí, de todo en sí. cualquier área de tu vida, Exacto. sin darnos cuenta. Justo estamos hablando de negocio La hoy, pero... etiqueta es lo que cambia, Exacto. el patrón es el que... Por eso yo quería llevar este podcast a esto, ¿no? A lo espiritual versus negocios. Porque pareciera que no tiene nada que ver, pero acá negocio, le saca profesional, le saca familia, Total, le saca... Siempre lo total, espiritual te total. acompaña. Y el empresario generalmente en el hacer, no ve esto. Pero lo que vos estás diciendo tiene muchísimo sentido más hoy, ¿no? Mira, fíjate, Sí. tengo un caso, hoy estoy tratando con una chica hoy que empecé hace una semana en 1 a 1. Sí. Ella trabaja en bienes raíces, es una facturona Sí. excelente. Y fíjate que esta facturación partió de, en su niñez, papá y mamá, el papá no llevó la responsabilidad económica. Entonces, el concepto que ella tenía hacia papá es un rechazo hacia papá porque no respondió ni cargó con la economía de la familia. Ella en su mecanismo de herida y su ego, lo que buscó como máscara fue, yo puedo, yo te voy a mostrar, papá, que yo sí puedo. Okay. Hoy en los negocios, la tarea de ella y lo que estamos trabajando es sostener en tanto. todo. Porque es que esa simple herida la manifestó en todo. En relación, en pareja,
quiere resolver todo y ser la que lleva la cabeza de todo. En negocios le cuesta que un trabajador le haga esto, porque no, ella es la que tiene que sacar la cabeza por todo. Todo de un pinche patrón que interpretó de que papá no estuvo y ella dijo, yo lo voy a hacer y mira cómo yo sí lo hago, papá. Claro. Y eso lo lleva a todas las áreas. Y es una empresaria, factura durísimo, en su matrimonio tiene 2 hijos, pero el mismo conflicto, este mismo patrón, enmascarado en todas las situaciones que tiene de la vida. Bueno, acabas de abrir la puerta más interesante de todo esto, que tiene que ver con la energía masculina y femenina, cómo se representa en los líderes de cabeza y los dueños de empresas, ¿no? Es que es en todo. Mira, por algo yo lo digo, y de verdad, mira, yo te lo he dicho a ti antes fuera de podcast, te lo he dicho. Cuando tú cambias el cuerpo hay un denominador común que es las calorías. Tú para alterar el cuerpo y cambiar el cuerpo, sea a más volumen, menos volumen, definición, no definición, el déficit calórico es el pilar fundamental. En el autoconocimiento, el crecer en tu vida, la masculinidad y feminidad son el denominador común para cualquier cambio de tu vida. Porque todo el tiempo estás en relación con tu masculinidad o con tu feminidad. En negocios, en familia, en pareja, con hijos, en lo que sea. Hasta el día que nos fuimos a comer en el restaurante, tomar la decisión de algo, estás con tu masculinidad y tu feminidad ahí. El tema es que la manera en que te relacionas con cada una determinará qué tan equilibrado estás y qué tan equilibrado manifiestas afuera lo que tienes enfrente. Para los que están en este momento viendo el podcast y se renovó el público y no han visto los anteriores, es muy interesante lo que dice Juan con respecto a energía masculina y femenina, porque él es experto en energía masculina y femenina y nosotros dos nos conocimos en base a eso y justo se dio la casualidad que yo soy empresario y él tiene la parte espiritual y juntos empezamos a trabajar algo en conjunto que tiene que ver con esto, ¿no? Seguramente vos en las mentorías que haces, como acabas de contar, tenés muchos empresarios o empresarias que vienen por vos, por una mentoría para equilibrar la energía masculina y femenina, pero lo exteriorizan desde el trabajo, desde la facturación de los empresarios. Acabas de decir algo muy importante que yo no lo tenía en cuenta hace un año atrás cuando ni siquiera conocía de energía masculina y femenina y hoy lo veo que es transversal y te doy la razón con eso, es transversal a todos nuestros planos y hoy como estamos hablando de negocios, yo creo que darle la oportunidad a los empresarios que nos están escuchando, sean mujeres o sean hombres, es cómo equilibramos nuestra energía masculina y femenina, porque el hombre, si bien en su biología ya tiene su energía masculina, muchos empresarios tienen energía desequilibrada con respecto a lo femenino, digamos, ¿no? A la energía femenina. Entonces, ¿qué pasa? Les cuesta mucho cargar también, porque también han tenido un patrón repetitivo de su infancia, donde han visto, como decís vos, en este caso acabas de mostrar el ejemplo de una mujer que se empodera, pero tiene que también ceder, porque biológicamente ella, como hablamos en otro podcast, no está diseñada para sostener. Eso en algún momento y colapsa. Que esto, Juan, perdón, te interrumpo, atiende al punto que tú mencionaste al inicio de la paz que no siente el emprendedor. ¿Por qué motivo? Porque mírate que esta pequeña herida de esta chica, lo que su ego buscó como excusa para extrapolarla y obviar el mirarse a ella misma fue escalar, dinero, logros y éxito. Ahora, cuando llega al pico que lo logra, ya el ego no tiene excusa en que reafirmarse. Entonces, la gente que llega al éxito total y se siente hueca, no es porque esté en éxito, es porque su ego se quedó sin excusa en dónde reafirmar su propia carencia. Entonces, ¿a dónde miro? Si lo que yo busque como excusa para no mirarme a mí, ya lo coroné y ya lo pasé, ¿qué queda? Nada, mirar el hueco. Entonces, vuelves al centro y en caída. Ahora, tienes un área dominada que es muy bonito, pero en general por esto es que suele suceder, por no darte cuenta del patrón hueco que no estás gestionando, vas y te das y luego queda el hueco y el vacío, porque nunca lo has gestionado. Entonces, el chiste de este podcast justamente es dar esos cimientos de que no es demonizar el dinero, porque acá el dinero, pues, excelente, yo elijo muchísimo más. El tema es desde dónde, si es desde una elección de tu abundancia o desde una necesidad de tu escasez. Exacto, porque lo necesitas como en fin al dinero. Pues, es hermoso, si es así, al final, si vos estás apuntando que necesitas el dinero como un fin en sí mismo, vas a quedar en carencia en el momento, porque cuando no lo tengas, quiebre, no tengas nada, otra vez te vas a desarmar. Le estás dando toda tu integridad a un material, a algo una material. llanta más del vehículo. Correcto. Es una Entonces, llanta más del vehículo. Hoy muchos empresarios seguramente tienen energía femenina y están liderando sus empresas. Por eso es que, Juan, dame 3 tips o dame algunos tips cómo un empresario que tiene energía femenina
se puede dar cuenta, puede identificar eso y cómo lo puede trabajar? Mira, sino que es que hay algo muy, mira, hay algo muy paradójico aquí o muy, que Sí. puede ser confundir mucho, y es que tú puedes ser un empresario, que es muy masculino ser empresario y hacer y empujar y materializar, Sí. pero muy femenino en cuanto a ti mismo. ¿Por qué? Porque la feminidad, como hemos hablado antes, la energía no habla de género, Géneros, de género, ok. habla de un tema energético intrínseco. Exacto. Entonces, es entender que la feminidad en un hombre atiende a la gestión del ser. Entonces, si tú como empresario empujas, creces, qué bonito, dale, pero no te obvies a ti mismo. Entonces, los tips para empezar a trabajarlo es qué gestión estás haciendo de ti mismo y qué tiempo estás invirtiendo en ti mismo siendo, no haciendo. Que esta es la herida masculina, preocuparte mucho por el hacer y no por el ser. ¿Y cómo se haría un...? Herramientas como cuáles? Cuenta. Meditación, tener tiempos contigo sin distracciones donde te permitas aburrirte. Eso sí es fundamental, el aburrirte. ¿Por qué? Porque cuando tú te aburres, cuando estás estando contigo mismo, la vida te exprime. Entonces, ves gente que cuando no tiene distracciones, que tú me lo has comentado, que has hecho celibatos de redes sociales, por ejemplo, que dejas de lado distracciones, te enfrentas a lo que brota de ti intrínsecamente. Entonces, la capacidad que tengas tú de gestionar esas emociones, esa mirada contra ti mismo, no obviándote de ti, pues va a determinar la capacidad que tienes de fortalecer esa energía femenina en ti, que al final lleva a tu amor propio. Yo puedo decirte algo, vos me corregís si Sí, está claro. bien, ¿no? Y un empresario que está con una energía desequilibrada y tiene más energía femenina, yo creo que se va a dar cuenta que la tiene a la energía desequilibrada cuando le empiece a doler acá adentro o cuando se empieza a no le da paz, por ejemplo, el ajetreo diario que tiene. ¿Por qué? Porque el ajetreo diario que tiene va a ser una cosa que va a tener mucho ego y no va a poder recibir consejos de los demás. Va a seguir profundizando su crisis y si tuviera un centro, él podría abrirse a él mismo y volver al centro para escucharse. Ahí donde viene lo que vos decís que el empresario debería tener un tiempo para aburrirse. Total. No significa que te vayas a caminar a la plaza, significa que estás perdiendo el tiempo, porque muchos empresarios se cuentan eso. No, tengo que estar facturando todo el día, porque si no esto, entonces se gestionan su ser en el hacer completamente y se olvidan de su conexión, digamos. Entonces, un empresario se puede dar cuenta que está en energía femenina y que tiene que calibrarla y de hecho poder trabajar contigo este proceso, cuando para mí se queja demasiado y espera que otros resuelvan. Claro. Porque se ha vuelto dependiente de lo que le den. Y el empresario que está masculino y en su centro acepta lo que está bien, lo que no está mal y sabe que él lo tiene que corregir. Claro. Lo que pasa es que el empresario en femenino es mucho más víctima. A eso iba. Es víctima. Exacto. De y lo empieza que la le queja. sucede fuera. Y empieza a quejarse. Exacto. Te digo porque yo estuve en procesos así. Claro. No viví largos tiempos, pero sé que en mis 10 años de empresario tuve por todos los circuitos. Total. Tuve por el circuito del ego, tuve por el circuito de la energía femenina, ahora que lo veo, ¿no? Claro. No es que lo hacía consciente, Sí, ahora que lo veo digo, wow, por eso ahora... Tiene sentido. Ahora que tiene sentido, digo, ahora vamos a tratar de caminar en el centro, digamos, y en el día a día puede ser que te vayas a la queja o a la victimización, pero detecto enseguida. Cuando mi cerebro empieza a quejarse, antes que lo diga, ya empiezo a cambiar el cassette y empiezo a contarme otra historia enseguida. Total. Pero porque estoy haciendo un coaching con vos hace ya un año, estamos trabajando mucho, hace varios meses, y estas charlas me han reafirmado constantemente, como a vos también. Una charla o un podcast no te va a liberar de todo. Esto vas a cambiar, vas a scrollear, te vas a olvidar, mañana te vas a meter en el ajetreo y otra vez vas a sentir lo mismo. Esto es vivir en conciencia y con intención todos los días. No es que la espiritualidad la dejo colgada en un armario y cuando sienta que fracaso la voy a ir a buscar. No, y que aunque no te des cuenta, siempre está siendo espiritual. Exacto. Porque la espiritual es un proceso diario. ¿Te des cuenta o no? El tema es que lo hagas consciente. No. El tema es que estés despierto para comprender que lo que te está pasando te está enseñando todo. Desde un negocio que no te salió, desde empleados que se fueron, desde juicios que tengas. Todo lo que quieran contarme, que yo ya lo pasé, todo lo que quieran contarme,
yo lo viví y todo te va a robar paz. El tema es que el empresario, cuando solamente ves que roba paz, le roba paz, no ve otra, dice, y se desmoraliza y baja la energía y quiere largar todo. ¿Cuántos empresarios hay? De hecho, en mi caso ha pasado alguna vez que quise largar todo. Total. Porque tanta presión, me decía yo, tanta cosa que digo, bueno, esto ya me está robando ¿cómo es? La pasión. Yo la creé a la empresa por algo y ahora me está sacando paz. Y yo digo, no, es el cuento que te estás comiendo vos. Es el cuento que no te estás robando paz. No dejé que te robe la paz. ¿Cómo? Hacer una mentoría con Juan, hablar de la espiritualidad, centrate, calibrar tu energía. Si querés seguir a Dios religioso, hacer la parte espiritual. A mí me ayudó. Yo comencé a darme cuenta cuando empecé a seguir a Dios, empecé en la parte espiritual y empecé a tener una conexión con la divinidad más estrecha, sacando lo religioso, empecé a tener una red y eso me permitió estar un poco más presente. Por lo tanto, ahí empecé a entender una mentoría que la tenía que recibir. Ahí empecé a construir el amor propio. Una vez que tuve amor propio, dejé de alimentarme cosas malas. Empecé a ser, de alguna forma, compasivo con los demás, con los que no piensan igual que uno. Totalmente. Entonces, totalmente. pasa un poco de todo. Y creo que el empresario debería tener conciencia sobre todo de lo que le está pasando. No está mal que le pasen cosas malas, o sea, es obstáculo. El tema es que te des cuenta enseguida que eso no te tiene que por qué robar la paz. Total. A ver, podés estar intranquilo unas horas, no sé, ponele un día. Yo, por ejemplo, no me lo permito ni siquiera un día hoy estar intranquilo. Si es un problema, tiene una solución. Claro. Y si Total. tiene una solución, ¿para qué me voy a poner mal, digamos? Y te digo de las peores, que yo si lo contara acá, muchos dirían, no, pero ¿de qué te sirve ponerte mal? ¿De qué te va a poner mal? ¿De qué te sirve? Eso es una gestión tuya, porque vos podés resolver o no este problema, pero con vos va a quedar igual. Hoy a la noche, mañana, todos los días va a vivir con vos. Claro. ¿Y qué va a vivir? ¿Con un pesar constantemente? Entonces, creo que vos en este momento, como empresario que recién comienza, no tengo dudas que vas a poder sortear todos estos obstáculos más rápido, más consciente. No te digo que no te van a pasar problemas. No, total, pero ya, pará, esto me roba la paz. No, constantemente un empresario que tiene conciencia, por eso yo quiero despertar conciencia al empresario. Total. Constantemente está pasando por su filtro si esto le roba la paz o no le roba la paz. Si esto ¿es por ahí o no es por ahí? Y empieza a escuchar su alma, empieza a escuchar su sentido. Lo importante es dejar la razón de lado. La razón de lado, porque el ego. yo creo que como empresario, aunque te estén pasando cosas, por eso tienes razón, te están pasando cosas. Sí. El tema es que esa razón no te tiene en la paz que quieres. Por eso es dejarla de Controlar lado. los resultados, digamos. Exacto, soltar. Porque lo que entendimos nosotros hoy es que si ese resultado no fue, me cuento la otra historia. Por algo es. Claro. Seguro Lo que, uso mira, a favor. este cliente no me llamó. Lo uso a favor. Seguro que tengo que entrenarme más, tengo que tener mejor equipo, me tiene que pasar esto, porque lo que viene va a ser más abundante. Yo prefiero contarme ese cuento. Total, por mi paz. En el próximo Me bloque encanta. vamos a Me hablar de encanta. otro tema muy importante y quiero antes ir a renovar el café y juntos vamos Dale. a charlar, ¿ok? Dale. Si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, te invitamos a suscribirte. Gracias por despertar con nosotros. One Way Podcast. Bueno, Juancito, ahora que cargamos el café de vuelta. Este café es de vainilla. El tuyo creo que es de caramelo. Rico. Bueno, en este último bloque quiero reflexionar por esta frase que les voy a dejar. Que una empresa no se mide por el crecimiento, sino por la capacidad que tenga el empresario de sostenerla sin robarte la vida en el proceso. ¿Ok? Estabas tomando el café, así que te agarré justo. Delicioso. Delicioso. Lo que le decía a la gente es que el éxito de una empresa no se mide hasta dónde llega, Ok. sino que el empresario pueda sostenerla sin que le robe la vida en el proceso. Ujú. Y de ahí es donde me parece que esta charla le puede hacer sentido a mucha gente, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos volver al eje? Yo puedo contar mi historia brevemente, cómo lo hice, Ok. y vos participás desde la parte espiritual para
darle alimento a esto o afirmar esto Ok. lo que yo... Bueno, vos me conocés. Pues mira, sí, Cuando sí, nosotros no, nos conocimos, yo no vine a hablar de negocio con vos. Al principio vinimos a hablar de espiritualidad. Claro, total. Pues mira, en el punto de que tú dices de empresarial, Ujú. yo creo que una empresa necesita estructura, sí, pero yo llevándolo al campo mío, que es lo interno, es muy importante entender y no fijarme yo con las metas y con la expectativa de que cada meta tenga que ser así porque yo dije que tenía que ser así. Porque es que algo muy bonito que aunque yo no tengo empresa gigante, hoy comprendo y lo sé y espero tener siempre la resiliencia y la sabiduría Sí. para portarme ahí como debe ser. Y es que entre meta y meta hay una línea muy finita, que es la vida. Mm. Entonces lo que pasa cuando tú estás más depositado en que estructuralmente tu empresa esté así Ujú. y cumplir las metas que se tienen que cumplir, Ujú. te está pasando la vida sin darte cuenta. Exacto. Lo bonito es disfrutar el proceso y Eso. soltar expectativa Exacto. del resultado. Ujú. Sí, tener una estructura, que es lo que te digo, para ir por la vida, pero no depender netamente de que los resultados estén o no, sino que tú estés jugando el juego con gusto y entregado al proceso. Es hermoso porque llegaste a la misma conclusión, por ejemplo, que con mis socios hemos llegado después de 10 años. O sea, lo llegaste en un mes Ok. de tener tu empresa. Ok. Llegaste a la misma conclusión porque tenés muy claro el centro. Y es Ok. una pregunta al empresario que nos está mirando. Vos, que tenés tu empresa, ¿disfrutás el proceso de crearla, desarrollarla? ¿O te roba la paz? ¿O cada vez que la empresa tiene un problema, te estresás demasiado y eso se lo delegás a tus hijos, a tu familia, a tus amigos? Incluso hay un ejemplo muy bonito que pues, siempre lo pongo y es imagínate tú y yo jugando videojuegos Play, fútbol, tú quieres ganar el juego. Y yo juego Play porque me encanta jugar Play, Tú fútbol. tenías una FIFA, hora libre y dijiste, FIFA, voy a verlo a exacto, Juan. juguemos FIFA, juguemos. Se corta la Tú luz. quieres lo mismo. ganar. Sí. Ahora tú vas a pasar el partido estresado, "Uy, me metió gol, tengo que empatarlo", estresado queriendo ganar. Y yo, me metió un gol y me río, charlo bien. Al final del partido tú ganaste en el marcador, pero ¿quién realmente jugó el juego y disfrutó de la partida? Exacto. Hoy podríamos jugar a la tarde, tengo la Play ahí. Es verdad. Entonces- Bueno, mirá, hay algo que nosotros lo decíamos con mi socio, que actualmente Ajá. es mi socio todavía, es que siempre disfrutamos el proceso, o intentamos hacerlo, el proceso de crear empresas. Nosotros con mi socio construimos varios negocios y dentro de los negocios siempre hicimos negocios que nos guste hacer, ¿viste? Claro. Que, por ejemplo, en un momento tuve una vinoteca. Tuvimos una vinoteca. Y esa vinoteca nunca fue para generar dinero. Como los otros negocios tampoco. Pero fue porque nos gustaba tomar vino, porque nos gustaba la parte de disfrutar de una buena copa de vino, porque nos gustaba ese entorno de los viñedos, de las bodegas. De hecho, las reuniones dejaron de ser en oficinas sacándonos los pelos con los clientes de la energía y nos fuimos a tener reuniones con los bodegueros, con los viñedos, en un restaurante. Entonces, digamos, hacíamos eso y generábamos igual, porque pusimos una vinoteca, le dimos trabajo a la gente y la vinoteca la hicimos con un... fue, me acuerdo, después de la pandemia y particularmente yo lo hice con una intención de salir de la pandemia, como si fuera un ¿cómo te puedo decir? Hobby. Sí, pero no, más que un hobby fue una revelación. Ok. Luego de la pandemia, que en el país nuestro quedamos mucho tiempo encerrados y los negocios se vinieron a pique. Así que por eso digo, al empresario tengo experiencia hasta de una pandemia, digamos, en la mitad, qué pasó y cómo poder resistir en eso. Desde acá, ¿no? Del bolsillo, porque volvemos a decir lo mismo. Siempre fue de acá. La causa. Siempre el empresario gana o pierde primero desde acá. La causa. Entonces, la vinoteca la hicimos al año siguiente que la pandemia nos liberó porque lo hice como un acto de rebeldía, digamos, de revelación. Me rebelé contra el sistema. Y dije, voy a poner una vinoteca. No necesitaba poner una vinoteca. De hecho, no necesitaba más ajetreo, digamos, porque ya tenía mi ajetreo. Pero lo hice con la intención de tener como un templo. Es decir, ahí voy a ir a tomar vinito, ahí voy a ir a cosas. Pero enseguida la escalamos. Pusimos procesos, pusimos procedimientos, tal. Con lo que digo esto es que siempre, cada vez que hicimos un negocio, lo hicimos porque disfrutábamos del negocio en sí. Porque cuando tuvimos un negocio de venta de producto, disfrutábamos el producto y viajábamos para desarrollar el producto. Siempre fue eso la intención. De hecho, hoy todavía seguimos teniendo empresas y lo hacemos por ese sentido. De hecho, nos hemos puesto
también esto, que el día que ese sentido no esté, armaré otra empresa. No es que me retiraré del negocio porque lo tengo innato a hacer Claro, negocio. claro. También esto es otra reflexión para los empresarios. Me amigué también con el hecho de que soy empresario. Claro. Por eso antes decía, me daba pudor. No, ¿qué actividad hace? Y no, soy licenciado en... No, siempre un estatus aparte. No, hoy digo, soy empresario. Digamos, es lo que me dedico, a hacer negocio. Y no está mal, porque los negocios siempre fueron, como lo vemos en la sociedad, sesgado. Porque el que tiene empresa o es un pisacabeza o es inescrupuloso. ¿Ok? Entonces, sí, como hay curas también que le pasa lo mismo, como hay políticos de lo mismo, como hay policías corruptos, digamos, o sea, en todas las industrias o en todos los sectores pasa lo mismo. El tema es que uno no esté peleado con ese entorno y que esté decidido, mira, yo soy empresario y elijo ser honesto, honro mis deudas, hago esto, me trato bien a mí, trato bien a la gente, hago esto, de eso se trata. Y eso es espiritualidad también, en orden. Total. Porque como vos dijiste hace un tiempo, hace unos instantes, quizás yo estaba viviendo mi espiritualidad, pero del lado inconsciente, ¿no? Ajá. O sea, estaba... Indirectamente. Exactamente. Indirectamente. Tenía mandatos que hacer internos, pero no los internalizaba. De hecho, parte del que me conoce también, en algún momento tuve temporadas de ira. Tenía ira. O sea, ¿por qué? Porque estaba muy sobrecargado de cosas y yo nunca encontré el por qué. ¿Por qué tenía ira? Porque quería controlar todo, quería que esto sea así, que esto sea así. Es lo que habíamos hablado hace un rato. Y ahora no tengo ira, siento que la pude no solamente controlar, sino realmente... ¿Por qué? Porque me llené de amor propio. Dije, a ver, cambié el mindset, digamos, vos me lo enseñaste. Cambié el mindset, soy el mismo, pero mejorado, digamos. Total. ¿Pero compito con alguien? No, conmigo mismo del año pasado o del mes pasado. Claro. Antes era más o menos, bueno, ahora estoy un poquito mejor y así. Y cada vez más, pero siempre entendiendo en conciencia de que lo que nos pasa no es lo de afuera, es lo interno. ¿Sabes qué? Ese es el consejo que yo también quizás hubiese querido o hoy se lo podemos regalar a la gente que está comenzando. Guarda con el emprender negocios sin tener una pata a tierra, un hobby. Tener, si te gusta ir a jugar al tenis, si te gusta ir a jugar al golf, si te gusta correr con tus amigos, no dejes de hacerlo. Porque el empresario necesita, como vos dijiste, conectar con su vínculo de amigos, con su yo en realidad. Él está jugando al tenis porque necesita despejarse. Total. ¿Ok? Eso es lo que seguramente te va a pasar a vos en el futuro, porque vas a ser un empresario exitoso y vas a poder ir escalando enseguida estructura. Pero claro, con este resultado por vos, no por el de afuera. No controlando todo. Claro. Porque eso indudablemente nos va a sacar la paz, digamos. ¿Ok? Total. ¿Cómo te ves hasta ahora vos como empresario, digamos? ¿Qué podés discernir de lo que está pasando, digamos? Este último mes tuviste actividades nuevas que tuviste que hacer. Por ejemplo, ahora cuando te pasó lo de la LLC, ¿no? En algún momento soltaste. Bueno, mirá, cuando soltaste llegó. Totalmente. O sea, soltaste, bueno, igual trabajamos en intención, porque pedimos algunos resultados y llegó, pero pasan cosas que no dependen de vos. Total. Y eso es lo que hay que entender. El empresario tiene que comprender que hay cosas que uno puede hacer lo máximo posible hasta donde se puso la meta, como dijiste vos. Del punto A al punto B voy a disfrutar el proceso y la meta está. Pero tener flexibilidad, si no llega a ese resultado, ahora va a llegar, puedo correr la meta. ¿No? Y mira, yo creo que el proceso tuyo, la demora de manifestar ese algo que tú quieres, tú no lo controlas. Pero si controlas, ¿qué tanto puedes hacer que se retarde más? Y eso va en medida para mí en la resistencia que tú pongas a eso mismo. ¿A qué te referís? Es decir, cuando yo permito que las cosas me saquen de control, quiere decir que yo estoy en resistencia con lo que está pasando. Como estoy en resistencia con lo que está pasando, no puedo estar observando lo que sí me va a llevar a tenerme en paz con esto que está pasando. Quiere decir que como no estoy mirando el causante de esta resistencia a este algo, no lo puedo mejorar. Claro. Entonces, más lo perpetúo, más estoy en el conflicto. Energéticamente, más estoy rechazando, porque, mira, como yo llevo todo al tema interno,
Para mí funciona como en una relación. A ver. Cuando tú tienes una mujer enfrente, que ella vibra de ti, necesidad de querer que sea como tú digas, Claro, lo que vas a generar es opuesto. claro. Pues no va a querer estar cerca de ti. Cuando vibra no necesidad, soltar el control, va a querer estar contigo. Claro. Para mí, energéticamente y en vibración, en negocios, en dinero, en Y oportunidades, pasa en lo mismo, Juan. circunstancias, Exacto. pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo. Y en esto, con el tema de la LLC, cuando estaba más atento, más de querer, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cero. Ahora, llámalo magia, llámalo no, pero No, es simplemente abundancia, y es vibración, es lo que exactamente, es nosotros vibración. vemos en la cábala también, digamos, ¿no? Exactamente. El que conoce la cábala habla de la abundancia, digamos. Yo siempre apliqué todos los procesos de la cábala sin saber que existía ni siquiera la Total. cábala. ¿Por qué? Total. Porque siempre lo manifesté y lo hice sin pedirlo porque lo necesitaba. Totalmente. Como comprendemos, digamos, nunca pedí dinero porque lo necesitaba. Pedí dinero porque tenía que hacer una cosa, porque era un medio para hacer otra cosa. Entonces me llegaba. O me llegan las oportunidades en el momento justo que estoy preparado. Pero toda la vida fue así. Y ahora que lo hago con intención, más todavía. Total. Más. Esto es, como dicen antes, querer o reventar. Ahora yo entiendo que el poder lo tiene uno desde la divinidad, conectado desde acá, desde el centro. Uno puede crear su realidad con todos los días que crea su realidad, desde el pensamiento del que tiene, digamos. Lo que pasa es que el mundo material, el ajetreo diario de lo que es ser empresario y demás, roba. Claro. Indudablemente en algún momento te va a robar la vida. Te la va a sacar, te la va... Y ahí es donde vos tenés que tener conciencia de que la vida, si te la dejó para allá, bueno, que te la traiga y que te la ponga acá de vuelta porque hay que seguir. Digamos, el empresario tiene 5 minutos para llorar un poco, digamos. Se tiene que secar las lágrimas y al otro día tiene que pagar los sueldos. Tiene que pagar los sueldos, los impuestos, tiene que... 1000 cosas más. Entonces, no hay tiempo para el empresario para ponerse tampoco mal. Y tampoco es que vamos a vivir toda la vida poniéndonos mal, porque tampoco sirve. Total. Esto extrapolado a soltar todo tampoco es bueno, porque también tenés que tener acción. Si uno quiere tener un cliente o desarrollar una actividad, o vos en el caso de que quieras hacer una LLC, en algún momento también vas a tener que actuar, vas a tener que serte responsable. Total. Entonces hay un medio en el que tenemos que lograr comprender los empresarios, que no es ni soltar todo y controlar supervisando resultados, pero metas, no en la metodología, y tampoco dejar que todo se vaya, digamos. Total. Tenemos que tener una estructura y trabajar en el medio Equilibrio. y tratar en equilibrio, como decimos siempre, como vos lo decís, sea que estamos hablando en una profesión, sea que estamos hablando en una relación entre marido y mujer, o sea, parejas, o padres e hijos, o una empresa y nosotros. Y que al final ese equilibrio externo lo determina el equilibrio interno que tú tengas. Por eso las empresas se ven Total. reflejadas, las empresas son el fiel reflejo La extensión de de lo ti. que somos como Como empresarios. una pareja, como el dinero, o sea, Como- todo lo exacto. externo es una extensión de ti. Eso atiende la ley del espejo al final, Exacto. que es elevar el nivel de conciencia y entender que tu realidad es una proyección de ti mismo. Y en la empresa se ve todos los días esto. ¿Por qué? Porque te saca todos los días algo, digamos. Vos vivís feliz, poner en lo material porque te cayó un cliente y una orden de compra y ganaste un contrato, estábamos felices. Pero te dura 5 minutos y en el otro momento dice, y se fue tal o cual persona o se te cayó otro cliente. Y otra vez el empresario pasa por ciclos así, triste y alegre en el día. ¿Qué es lo que yo propongo? Que eso se puede cambiar, dejar de contarnos esta película y vivir siempre de la misma forma. ¿Se puede? Sí. Claro, y es que el proceso de autoconocimiento por el que yo trabajo con las personas que atienden mucho a eso es vivir en un punto medio. Creo que el estado de plenitud y de paz que Eso es. el que busca tu empresario es aprender a no identificarte con que el día está bueno y malo. Exacto. Tú vive aquí. Eso es lo que Estoy digo yo. mal, entreno, cumplo, resuelvo. Estoy bien, entreno, cumplo, resuelvo. Estoy tal, y aquí. Los días van así, tú vas acá en la mitad. Exacto. Por tu propia elección. Entonces, Exacto. la paz es un estado de tu elección de vida. Exacto. Como te piensas a lo externo. Exacto. No le puedo dar la paz de generar que, la paz me la tiene que dar cuando tenga tanto dinero. Total. La paz me la va a dar cuando tenga tantos clientes. La paz, no. Total. Te estás contando la historia equivocada, amigo. Total. La paz la generás vos, hoy mismo, ya. Una elección. Terminás de ver este podcast, revisar todo lo que te está pasando y no tenés que cambiar toda tu vida. Tenés que solamente cambiar vos adentro. Percepción. La percepción de lo que estás viendo. Andá, volvé ahora a tu oficina, a tu misma empresa. No tenés que cerrar ningún negocio, no tenés que hacer nada. Tenés que ver cómo eso que tenés hoy te está robando la paz. Y eso es un espejo. Total. Es como una relación.
Yo no voy a cambiar a mi esposa para que sea como yo. No, si me está molestando algo que mi esposa está haciendo, es porque eso es lo que me está faltando a mí. Me está mostrando lo que a mí me está faltando. Constantemente, en una relación como amigo, lo mismo. Si vos venís a ver cómo estoy yo y no dejo de hablar, o te interrumpo a cada rato y no comprendes, Sí, claro. ¿me entendés? O sea, Total. hay algo que tenemos que comprender el espejo Total. que cada uno es, sean nuestros empleados, sea lo que nos está pasando, sea nuestro matrimonio. En el caso de las empresas, tenés un sinfín de espejos. Desde las 8 de la mañana que entras a tu empresa hasta las 5, 6 de la tarde, tenés espejos por todos lados. No podés entregarle eso al espejo. ¿Te pasó algo hoy que estuvo mal? Enseguida pensás, ¿por qué es? Y no estuve bien preparado. El equipo no lo armé bien. Siempre es mi responsabilidad, no es mi culpa. Acá hay que diferenciar entre el empresario, esa palabra de es mi culpa o es mi responsabilidad. Yo prefiero decir, es mi responsabilidad, no me latigo por lo que pasó, de acá voy a hacer esto. Ir aprendiendo. Pero todo el proceso me sirvió para llegar acá. No puedo demonizar todo lo que pasó como que algo malo. Claro. Por eso el empresario que vive en círculo piensa que no tiene sentido lo que está haciendo. Y sí tiene sentido porque se lo tiene que dar él en realidad. Total. Lo está buscando afuera. Total. Y en realidad Incluso esa resignificación de concepto para mí ahí es fundamental. El pasar de decirte culpa a responsabilidad, aunque suenan muy similar o puede atribuir lo mismo, la intención de las dos es Uno es de totalmente víctima opuesta, otro de no víctima. y el otro es de hacerse responsable. Total. A ver, es como hablar de espiritualidad y el mundo empresarial. Son dos caras de la misma moneda, digamos. Total. El empresario tiene que aprender de espiritualidad, de cómo es él, porque si no los negocios van a ser reflejados de lo mismo que le pasa. Todo lo que le pasa dentro de la empresa. Entonces hay que dejar empresarios de empezar a pensar que afuera está la solución y empezar a pensar que está dentro la solución. ¿Y cómo hoy se puede hacer? Bueno, con mentorías. Por ejemplo, Juan equilibra energías masculinas y femeninas. En mi caso, tengo mucha experiencia en la parte empresarial. Pueden contactarse conmigo y en 1 a 1 vamos contando. Me cuentan cuál es el problema que tienen en su empresa. Seguramente yo los pasé y yo les digo mi opinión con respecto a cómo lo haría yo con este background que tengo de experiencia más este sentido de espiritualidad. Este último tiempo he atendido a algunos empresarios que han venido con este mismo problema, digamos, que han mezclado el problema real que tienen, o físico, exteriorizado, con realidad con el tema espiritual. Claro. En realidad lo que le pasa es que no están en su centro. Claro. Y ellos piensan que el de afuera es el problema. Entonces me dice, Juan, ¿cómo harían este tema? Y yo le digo, mirate adentro primero, porque estás queriendo buscar el resultado afuera y en realidad primero está adentro. Luego va a ver que cuando vos corrijas adentro, eso no va a existir ya. Claro. O no va a ser un problema, como vienen hoy a decirme, este es un problema. ¿Qué es un problema? Si tiene solución, no es un problema, digamos, para mí. Total. ¿No? Y que ese proceso requiere de, o sea, esa introspección requiere de proceso. Porque el cambio de percepción, o sea, es muy fácil uno ya entender el punto de que la diferencia entre el víctima y el no víctima es el cambio de percepción. Pero esa no percepción que tú tienes viene dada de conflictos que están marcados por algo. Excelente. Es decir, tu patrón negativo financiero, como el ejemplo de la chica que puse, mira que, obvio, por atender de manera particular el proceso de ella, se dio con el chiste de que venía todo desde esta herida. Pero si no entiendes la causa, lo que pasa es que vas a sanar en falso. Vas a cambiar el patrón y dices, ok, ya me pienso todo positivo. Sí, pero como hay un patrón inconsciente que está eligiendo por ti, va a ser temporal el cambio. No va a ser sostenible al tiempo. Estás queriendo resolver en la consecuencia y no en la causa. Exacto. Muchos quieren, me corté acá, se pone una curita. No, fíjate por qué te cortaste. Se te infectó. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es la causa a raíz del tema? Total. Eso es lo que el empresario, como está presente, porque también es otra actividad que tiene que hacer el empresario. Lo digo, siempre lo hablo autobiográfico, soy lamentablemente en este caso porque hablo de mí, no hablo de otro, hablo de mí. Total. Es la única forma de que el empresario esté consciente, presente y atienda lo que su alma y su espíritu le está diciendo, es que baje el ruido que está pasando. Entonces, hoy, como para cerrar, podemos hacer un resumencito de todos los puntos que tocamos. Compartimos acá en este podcast la habilidad que tiene Juan y el don que tiene de
administrar esa energía y ayudar a la gente en energía masculina y femenina, que para mí es fundamental y es transversal a todos los polos de la vida. En mi caso, como empresario, alejado de la espiritualidad por mucho tiempo, hoy tratando de interrelacionar la espiritualidad con el mundo material, estamos tratando de compartir a todos ustedes que nos están mirando una opinión que puede ser compartida, inclusive yo hoy considero que debe ser unida el mundo espiritual con el mundo físico. ¿Por qué? Porque el mundo físico es el que vivimos, gente, no lo vamos a poder negar. Total. Y el espiritual es el que igual nos va a tirar. Porque en otro bloque podemos hablar de subconsciente y mente y conciencia, digamos, ¿no? Total. Que muchas veces el subconsciente es el que nos está realmente atrayendo. Es que el inconsciente es el filtro a la materialización. Pero no me spoilees mucho, Juan, porque lo vamos a dejar para el próximo bloque. En este resumen hoy podemos decir que mucha gente no comprende eso todavía, por eso hay que desarrollarlo. Pero para no hacerle largo el cuento a la gente, si sos empresario y te sentís que no estás en paz o estás vacío, tenés que mirar hacia adentro. Para mirar hacia adentro, tenés que parar un poco la pelota y callar un poco el ruido externo y empezar a mirarte adentro. Luego, buscar ayuda en mentores como Juan, que equilibra las energías masculinas y femeninas, y en el caso mío, que tengo experiencia en la parte empresarial. Así que si sos empresario no tenés excusa. Si te está pasando esto, escribinos, comentanos. Si hay un tema que te interese, que lo hablemos y que lo podamos espejear con Juan en la parte energética, lo hacemos, porque para eso está este podcast. Juan, para cerrar, ¿querés decir algo? ¿O no, nada, te quedó? Creo que claro. Hoy hablé más yo. Nah, no importa, pero me encanta porque o sea, aprendemos todos. Yo retroalimentar lo que tú dijiste en cuanto a la polaridad de los dos, no es más importante uno que el otro. Sí, obviamente le pondría yo importancia al tema de la intención desde dónde va a marcar la paz con la que tú te experimentes, pero no es negar ninguno de los dos, o sea, no es negar la estructura empresarial y afuera y el construir, pero tampoco negar el desde dónde, porque si te quedas en uno o en el otro, estás negando lo opuesto, entonces estás dividido, Claro. no vas a poder tener paz desde ahí. Entonces el consejo es que la gente camine al medio, ¿no? Al final, centro. Al final. ¿Qué es lo Totalmente. que estamos hablando? Totalmente. Constantemente estamos hablando del equilibrio, ¿ok? Dejamos para el próximo podcast un tema abierto que me interesa mucho, que es hablar del subconsciente, cómo nos habla, y en el día a día, ¿a qué vocecita le estamos dando importancia? ¿A la mente, a la conciencia o al subconsciente? ¿Y cómo nos juega una mala pasada? ¿Okay? Perfecto, Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Dale, hermano.